Vida Familiar Shaddai presenta. Rápidamente, quiero que por favor abran su Biblia en el libro de Judas y vamos a darle lectura a esto. Esto es bien importante, que pongamos mucha atención, que le dedique a Dios este momento y que abras tu mente y tu corazón. La epístola, de Judas es muy pequeñita, pero trae una vasta gama de temas que nos llevaría mucho tiempo estudiando. De hecho, estudiamos tan solamente la introducción del libro de Judas de la epístola. Y en el versículo 3 dice Judas en la carta: amados, por la gran solicitud que tengo de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde hace mucho tiempo ya habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero recordarles, ya que una vez ustedes ya han sabido que el Señor, Adonai, Hashem, así le dicen los judíos, habiendo salvado al pueblo, habiéndolos sacado de Egipto, después los destruyó a los que no creyeron. Esto está muy fuerte, porque es un Dios que rescata y sin embargo quedaron destruidos. ¿Ok? Entonces, quiero orar por la palabra. Padre, dame tu gracia para poder comunicar tu palabra, que los jóvenes que están aquí y los adultos podamos conservarla en nuestro corazón y que nos puedas abrir el entendimiento espiritual, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Quiero dividir esta porción en 4 puntos. El primer punto habla de salvación y que tenemos que combatir por esa salvación. No que tú luches para conseguir la salvación de tu alma, no está hablando de eso. Está hablando que tú tienes que combatir, es decir, enseñar la palabra de la salvación y no permitir que se diluya esa palabra de salvación. El segundo punto que quiero hablar es que habla acerca de los hombres que entran encubiertamente, y que también estos hombres nos deja saber que son hombres destinados y condenados. Nos habla un poquito acerca de la predestinación. Son hombres que ya nacieron para esa condenación. Son hombres que ya nacieron para vivir en esa condenación. El tercer punto es que vamos a hablar un poco acerca del libertinaje. Estos hombres no solamente nacen para ser condenados, sino que su objetivo y su misión es venir a transversar la gracia de Dios por el libertinaje. Y el último punto que yo estoy viendo en esta porción es que Judas se preocupa de una manera, a través del Espíritu Santo, nos quiere dar a entender que hay ejemplos de estas personas, de este tipo de personas. Por lo tanto, los perversos de antes, es lo que quiere decir, son los mismos perversos de ahora. Y bueno, esto nos está de alguna manera anunciando, está haciendo una gran solicitud. Cuando dice: les pido por favor que contiendas ardientemente. O sea, cuando tú estés con alguien y alguien venga a enseñar otra doctrina diferente, tú tienes que contender ardientemente. Yo no puedo dejar que alguien
venga a enseñar una cosa a usted, o que usted permita que alguien le venga a enseñar otro tipo de enseñanza que no nos habla la palabra. Usted tiene que combatir ardientemente. De hecho, Filipenses 1:16 dice: he sido designado para el evangelio, para poder tener defensa del evangelio. Usted tiene que tener defensa del evangelio. Si usted analiza a los mormones, testigos de Jehová, ellos quieren que tú te vuelvas a ellos y defienden ferozmente su enseñanza. Y nosotros los cristianos tenemos, según la Biblia, que ardientemente luchar por el evangelio verdadero, claro, seguro. Un evangelio sano, en donde se nos está enseñando el adorar a Cristo, el ver que el Espíritu Santo no es una fuerza o un poder de Dios, sino que también es la persona de Dios. Y que cada uno de ellos en uno tienen diferentes funciones para ejecutar lo que ellos han decidido en su sola deidad y potestad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que nos dice la Biblia. Primera de Pedro me dice algo también, y te lo voy a leer. Dice: Dios nos ha puesto en Cristo Jesús, Señor nuestro, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que quiera quitar la razón de la esperanza del evangelio. O sea, por eso es que Judas está diciendo: por favor, tengan en esta comunión de la salvación, les escribo exhortando que contendáis ardientemente por la fe que se nos ha sido dada. Cuando tú escuches que alguno de nosotros no estamos conforme a la fe que se nos ha sido dada, tenemos toda la responsabilidad para enseñarlo y para corregirlo. Por eso en Pedro dice: pero hacedlo con mansedumbre y amor. O sea, tú tienes que enseñar a alguien a que no, por darte un ejemplo, tú le tienes que decir a alguien y decirle: hermano, ¿por qué dejas de venir? ¿Cuál es tu problema? ¿En qué te puedo ayudar? Y si él te dice: bueno, yo dejo de venir por el trabajo, entonces tú le puedes decir: bueno, si tú tienes la fe suficiente, confía en Dios para que Dios bendiga tu trabajo y tú honra a Dios. Si no tienes la fe suficiente, entonces pídele a Dios que te dé esa sabiduría, que creas en Dios verdaderamente, pero no te dejes de congregar ni entre semana. Y tienes que llevar una vida entregada a Dios día con día, en oración, en lectura, en ayuno, tratando de entender lo que Él tiene para ti, porque de otra manera te vas a desconectar de Dios. Y de lo que se trata es que tú pienses, sientas, veas la cosmovisión que hablamos la semana pasada de Dios, y no la que uno ya trae. Yo quiero ver a la iglesia con mi visión, con mi forma de pensar, con mi forma de ser, pero Dios te pone un lente para que la veas como Dios ve a la iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Ahora, hay algo también que en ese sentido nos está diciendo a la común salvación. Entonces, para Él es importante que cada uno de nosotros combatamos el evangelio. Cuando una persona está hablando atrocidades contigo, te está contaminando. Dios dice su palabra en Levíticos que un príncipe se debe comportar y hablar con cosas de sentido. Cuando un príncipe se corrompe, Dios no tiene nada que platicar con él. Cuando tú permites y te corrompes en la plática con la gente, ¿verdad? Te corrompes, se pierde algo tan importante. Por eso es que el Señor lo que nos pide es: tú tienes una salvación, guárdala, consérvala, atesórala, lucha por ella. Ahora, cuando
cuando yo veo acá y dice en el versículo 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ok, en este pasaje yo veo tres cosas que resaltan a mi vista, no lo puedo dejar pasar. Lo primero que está resaltando en mi vista para poder comprender y explicar esto es que estos hombres, primero, están entrando encubiertamente. Segundo, no solamente están entrando encubiertamente, sino que ya están ellos predestinados para esa maldad. Y tercero, su objetivo es cambiar la gracia de Dios por el libertinaje. Y quisiera hablarte un poquito de esto. Fíjate, Judas primero dice: veo un peligro en la iglesia. Hay hombres que se van a infiltrar en la iglesia para destruir la gracia de Dios. Por eso inicia diciendo: contiende ardientemente por la salvación. Y después da un ejemplo, porque lo que le pasó al pueblo de Israel, así nos puede pasar a nosotros. Y está encerrando todo en estos versículos. Ahora bien, ¿qué es una persona encubierta? Puede ser hombre, mujer, joven, anciano. Una persona encubierta es una persona que engaña. Una persona encubierta es una persona que está capacitada para poder entrar, irrumpir con lo sano que se está enseñando en ese lugar. Una persona encubierta es una persona que ya tiene objetivos específicos para poder destruir, para poder quitar, para poder corromper la sana doctrina que ya existe en una iglesia. Es algo oscuro. En los años 70 se oyó mucho acerca de una dinastía jesuita enviada por el Vaticano a iglesias ortodoxas en Europa. Iglesias ortodoxas cristianas, en donde el objetivo de estas iglesias era tratar de llevar el evangelio no solamente a América, sino a África, a China, a lugares, países orientales que tienen una cultura, y no solamente una cultura, sino un gobierno muy celoso de sus tradiciones. Y entonces eso no le convenía a la iglesia católica, y comenzó a levantar un orden sacerdotal de jesuitas muy bien instruidos en todo conocimiento, preparados en toda ciencia, hombres que dominaban idiomas, que conocían la cultura a donde ellos tendrían que hacer. Su objetivo encubierto era parecer igual, recibir la misma enseñanza, adoptar la misma costumbre, y después de ganarse el corazón de algunos líderes y algunas personas débiles, hacían estragos en esas comunidades. Incluso algunos de ellos llegaban a niveles de liderazgo muy alto, y transversaban y corrompían el objetivo tan sano y puro que tenían estas iglesias cristianas. Por eso es que hay una porción en el libro de Mateo 7:15, te la voy a leer, y dice así: se van a introducir ocultos, es decir, lo que dice acá, hombres que entran encubiertamente. Dijo Jesús en el libro de Mateo: se van a introducir en los últimos tiempos personas falsas que se vestirán con piel de oveja, pero abajo son lobos rapaces. Y cuando tú y yo lo entendemos así, cambia mucho en el griego, en el original. Esa palabra que dice Jesús, personas falsas se vestirán con piel de oveja, la palabra vestirán en el griego se escucha así: taforesum. Esa palabra taforesum significa cortar y colocar. Entonces Jesús dijo lo siguiente: se introducirán en las iglesias personas falsas y cortarán y se colocarán la piel de las ovejas.
Aquí cambia un sentido muy importante, porque está hablando que para cortar, quitar y colocarte tienes que matar a una oveja. Es gente que ya trae muchas muertes atrás. Es gente que ya ha venido de iglesia en iglesia, atacando, destruyendo. Es gente que nació para ello. Es gente que trae objetivos para destruir la grey de la iglesia. Y a lo mejor va a pasar por desapercibido, porque tú vas a verlo tan perfecto o la vas a ver tan entregada, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que discernir los espíritus. Pero me llama mucho esto la atención. Yo recuerdo hace un tiempo que nos sentamos un grupo de pastores, y un pastor pues prominente, exitoso en Dios, dijo algo que me llamó mucho la atención, y nos contaba que había una mujer que se acercaba mucho a él, una mujer muy fina con su familia, y llegó el tiempo en que esa mujer trató de seducir al pastor. Y entonces el pastor lo comunicó a su esposa, y su esposa y el grupo de hermanas empezaron a ministrarla, a orar y a expulsar un demonio de adulterio. La gente tiene demonios y espíritus inmundos. Jesús nos lo enseñó diciendo que echó fuera de un joven un espíritu inmundo. Hay espíritus de mentira, hay espíritus de odio, hay espíritus de pornografía, hay una cantidad de espíritus que influyen en la vida de la gente, en la conducta de las personas, hasta en la forma de pensar. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Y esta mujer liberada confesó que había ido a diferentes iglesias, había hecho caer a ministros, a pastores, a líderes de alabanza, a hombres que tenían una familia estable. Es un gran dolor ver una familia destruida por el pecado de adulterio y fornicación. La restauración va a venir y el perdón de Dios va a venir cuando esa persona se arrepiente, y cuando la gente, la familia, abraza a la familia para que Dios, a través de su Espíritu Santo, pueda restaurar ese hogar. Pero es delicado, es penoso, es vergonzoso, es doloroso hablar de esto. Por eso usted tiene que estar orando por sus pastores, por los jóvenes de esta iglesia, por los hombres y mujeres de esta congregación. Que Dios nos guarde de pecar, de caer. Pero eso dice la Biblia, porque algunos hombres van a entrar encubiertamente, porque ya son destinados para ello. ¿Me estoy explicando? Ahora, esto puede pasar. La semana pasada, el domingo, me enviaron un WhatsApp los pastores, me dijeron: hay una junta extraordinaria, tenemos que reunirnos, porque a todos nos compete. Y estuvimos en un restaurante aquí de Izcalli, reunidos los pastores, y a un pastor lo han estado no extorsionando, sino de alguna manera le están pidiendo dinero por él, de una forma muy fuerte. Y entonces todos decimos y llegamos a la conclusión: Dios va a turbar a esa gente. Una, y dos, ninguno de nosotros pagaría ni un solo centavo por un rescate de nadie. En eso acordamos. ¿Sabes por qué? Porque de esa manera les das alimento a sus depravaciones asquerosas. ¿Sabes qué hace la comunidad judía? La comunidad judía, si los secuestran, ellos dicen que me maten, y tienen una élite de alta inteligencia para tomar todo ese tipo de personas. Y muchos de los que están operando es gente que ha salido y que está en contacto con gente de allá adentro. Pero el Señor los va a turbar poderosamente. ¿Cuántos creen esta verdad? Ahora bien, ¿qué es lo que le estoy diciendo? Hay gente que entra a las iglesias ocultamente para ver qué se roban, para ver a quién le piden, para ver a qué muchachita le engañan, para ver a qué hombre pueden hacerle daño,
para ver cuál es el funcionamiento, Jehová los reprenda. Por eso nosotros tenemos que estar cuidando nuestra iglesia, cuidando nuestra congregación. Es bueno recibir gente nueva, es bueno, pero el espíritu se discierne. El espíritu se discierne de la gente. Por eso dice la Biblia: amados, no creas a todos los espíritus, sino pruébalos. Prueba los espíritus si son de Dios. Esto lo dice Primera de Juan 4:1. Prueba los espíritus. Nos está invitando a probar qué tipo de espíritu es la gente. Dicen los expertos que cuando tú quieres conocer a una persona, no es necesario que te den cartas de recomendación. Solamente escúchalo hablar, escucha sus pensamientos, escucha lo que dice, escucha lo que habla, y de eso está lleno. De lo que te está hablando, de lo que está diciendo. Si es pura grosería, si está escarneciendo a otros, si nada más se está burlando de las personas, o si nada más está hablando de cosas super megalómanas, o si nada más está hablando de pura amargura o de pura tristeza. Eso hay en su corazón, y más vale que corras, porque eso te va a alcanzar, te va a contaminar. Tú tienes que mantenerte tranquilo, puro, escuchando lo que Dios tiene de ti. Puedes ayudar a personas con problemas, como no, pero siempre tienes que ser objetivo con ellos y llevarlos a lo que la palabra de Dios nos está rescatando. No volvernos a quedar en su tristeza ni en su dolor, sino creer en lo que Dios nos está rescatando. ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo probar los espíritus? La Biblia dice: el que está en el espíritu juzga todo, porque está en lo espiritual. Por ello es que nosotros debemos tener una relación muy profunda con el Espíritu Santo. Por eso es que nosotros tenemos que probar y decirle al Señor: Señor, quiero recibir de tu espíritu. La Biblia dice: el espiritual juzga todo, y a él nadie lo juzga. Porque cuando estamos en lo carnal juzgamos de todo, pero cuando estamos en el espíritu podemos discernir a la gente, a las personas. ¿Por qué se está acercando a ti y por qué está pidiéndote tales cosas? Ahora bien, aquí el apóstol dice en el versículo 4: encubiertamente los que desde antes han sido destinados para esta condenación. No le bastaba solamente decir que entran encubiertamente, sino que nos suelta una enseñanza acerca de la predestinación. Personas que están predestinados a una condenación. Hombres impíos. La palabra impío no es alguien ignorante que no conozca la palabra de Dios. La palabra impío en el Antiguo Testamento se utilizaba para alguien que había aprendido o tenía conocimiento de lo que para Dios es importante y lo tiraba por suelo. Ese es un impío. El impío es cuando ya sabe la palabra de Dios y no la pone por obra. Eso te hace un impío. Y estos hombres son impíos. Oyeron la palabra de Dios, pero ya están condenados. Son destinados para la condenación eterna. Nos está hablando de la predestinación. Ahora, la predestinación significa conocer anticipadamente el designio o el destino de una persona. Por eso es que tú eres afortunado, porque si estás oyendo, si tu corazón te lleva a arrepentimiento, si tú has decidido buscar a Dios con todo tu corazón, con algunas faltas y fallas, si tú realmente quieres buscarle, tú eres su hijo, fuiste comprado con la sangre de Jesús, y eso te lleva a ser un hijo de Dios, no un impío. Por lo tanto, tú estás predestinado, ordenado para oír su voz y caminar en pos de Él. Es la gran diferencia de una persona que está predestinada, impía. Por eso lo aclara: impío, alguien que ya oyó de Dios, pero no le interesan las cosas de Dios.
Cuando tú te sientas con un cristiano que lleva 18 años y sigue hablando groserías y sigue andando de aquí a allá y su vida sigue mal, entonces puede ser un impío. Porque Dios te está llamando a cambiar. Dios está llamando a sus príncipes, a su pueblo, a su iglesia. Me gustaría hablar después del poder de la boca, de una forma más profunda, de cómo hablamos, qué decimos, qué enseñamos, qué trasladamos. Porque así como hablamos, ese será nuestro final. Por lo tanto, está hablando de una persona. Ahora, hablando de esto, este es un tema de la predestinación que no lo podría tocar en este momento, porque esto nos llevaría profundamente a un tiempo más señalado. Pero hablar de predestinación es algo que Dios ha decidido por algo. Yo no lo entiendo, yo no lo puedo comprender, porque yo tengo una mente humana y Dios tiene una mente infinita. Pero Él a ciertos espíritus, a ciertas personas ha dicho: tú vas a ser maldito para siempre. Judas fue un maldito para siempre. Judas tomó el papel, negó a Jesús, lo entregó y lo vendió. Y luego dicen los apóstoles: pidámosle a Adonai, a Dios, que nos dé a otro siervo, porque Judas se fue a su propio lugar. O sea, Judas estaba predestinado para esa función. Por eso es que Dios no es injusto. Judas volvió a su propio lugar de donde salió, tomó un cuerpo y tomó una función. Estaba predestinado para una función. Usted es un hijo de bendición. Y como hijo e hija de bendición, usted debe comportarse, hablar, pensar, hacer, crear todo lo que está a su alrededor, porque usted es un santo, un bendito de Dios, no por usted, sino por la gracia de Cristo Jesús sobre nuestras vidas. Y esto a mí me da esperanza. La Biblia dice en Primera de Pedro: ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado a los postreros tiempos por amor de nuestro nombre. Está hablando de Jesús. También Jesús estaba predestinado. Esto dice Primera de Pedro 1:20. Ya Jesús estaba predestinado antes de la fundación del mundo. El mundo ni existía. Un abogado se me acercó ayer y me dijo: oiga, con esto del mes de muertos, ¿no? De noviembre y todo eso, dice: ¿es verdad que el 31 de noviembre nació el diablo? Y le digo: no, mira, tendrías que entender el concepto kairos y cronos. No podemos decir que nació, porque Él fue creación de Dios en un tiempo antes de la fundación del mundo. Así que no entró en un tiempo cronológico. Dice: wow. Entonces, el punto es, pongan mucha atención, Dios es el que maneja, el que tiene sus tiempos. Pero esta gente ya está predestinada. Por eso nosotros tenemos que cuidar la congregación, tenemos que cuidar la iglesia. Usted tiene que cuidar la iglesia. Si tú ves algo raro, tú tienes que orar y acercarte con las personas y poder ver si hay un hombre que está hablando con las muchachas y está hablando con las mujeres. Y no, usted tiene que parar. Ustedes hombres tienen que decir: momento, hermano, no está bien. O decírmelo a mí, o decírselo a mundo, a los ancianos, al consejo que hay, a un edecán. Por eso muchas veces la gente habla su vida con personas que no tienen la autoridad delegada de la iglesia. La iglesia no reconoce a tales personas para que usted vaya y le cuente su vida, porque de allí se agarran. Tenga mucho cuidado. Si alguien dice: es que yo voy con tal persona porque me está dando consejos. No, el pastor lo puso, el pastor lo autorizó, el pastor le delegó. El pastor va a delegar personas que tengan una autoridad moral, espiritual,
una vida transparente, que tenga una vida de peso, de hechos, que se vea reflejado en su familia, en la obediencia de sus hijos. Pero no en cualquier persona tú vas a ir y abrir tu corazón y desahogarte. ¿Qué autoridad tiene esa persona? ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Esto es bien importante. Ahora, después habla y dice de estos mismos personajes, está diciendo, porque estos hombres pervertidos vienen, se introducen en la iglesia y convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Entonces, hablar del libertinaje tiene muchas aplicaciones y sentidos, pero una de ellas es la liberalidad sexual. Ese es un libertinaje. Te voy a leer algo. El historiador Snack narra cómo en las naciones de Europa en los años 1700 querían imitar el reinado de Luis XV. ¿Sabes cuál era el modo de vivir de este rey que fue tan famoso? Lee su biografía. Era un hombre que mandó un edicto de ley que todos tuvieran relaciones, hombres con hombres, mujeres con mujeres, ancianos con jóvenes. Era una depravación. En su casa tenía una depravación impresionante en su reino. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es una liberalidad sexual, pero también la aplicación es un uso indebido de la libertad. Eso es libertinaje. Dios te ha dado una libertad. ¿Cuántos creen que son libres en Cristo Jesús? Pero su libertad, cuando tú la entiendes y cuando tú la comprendes, te hace cautivo de su amor y eres esclavo por amor. Qué interesante. ¿Cuántos son libres? Dice la Biblia que nos hizo libres del pecado. Dice la Biblia que nos hizo libres de nuestra angustia. Dice la Biblia que nos hizo libres de nuestro dolor. ¿Me estás oyendo? Dice la Biblia que nos hizo libres de todo lo que cada uno de nosotros traíamos. Y Dios nos libertó, Dios nos guardó. Concéntrese en este momento, por favor. Ahora bien, quiero tocar unos puntos. Uno, la libertad de Dios es llevarnos a entender lo que por derecho Dios nos ha dado a disfrutar basado en su voluntad. Me estoy dando a entender. Ahora bien, todo lo que se oponga a los principios morales básicos, eso ya no es libertad, eso es libertinaje. Por darte un ejemplo, ¿te imaginas a un pastor teniendo 3 esposas? ¿Es normal? ¿Por qué no? No es normal porque se opone a los principios morales básicos de la palabra. Entonces estos hombres entran y transversan en libertinaje la gracia de Dios. Otro punto es, la libertad es un libre albedrío para orientar la voluntad que uno puede ejecutar. El problema es cuando nosotros comenzamos a hacer lo que querramos de nuestra vida. Es libertinaje. Cuando los jóvenes y los hijos hacen todo lo que ellos quieren hacer, es libertinaje. Cuando en una iglesia podemos todos hacer lo que querramos, ¿verdad? Y el pastor no dice que es pecado y que está mal y qué es lo que te puede destruir y qué es lo que las consecuencias que te pueden llegar. Pero mientras el pastor hable de puras cosas padres, aunque vea que hay adulterio, aunque vea que hay robo, aunque vea que hay maldición, él con tal de que la gente llegue y se llene y se haga un club social, entonces huye de ese lugar. Porque esa gracia de Dios se está convirtiendo en libertinaje, donde todo es permitido, no pasa nada, todo es permitido. Puedo echarme unas copas, todo es permitido.
Una vez un joven me dijo: debo de dejar de escuchar música del mundo secular. Y le dije: ¿qué te dice Dios? Lo que Dios te hable, lo que Dios te diga. Si alguien aquí toma y se echa sus cervezas, se echa sus botellas de vino y está tomando constantemente, ¿qué te dice Dios? No, ¿qué te dice el pastor? El pastor no te va a prohibir. Algunos dicen: es que mi religión no me lo permite. ¿Tu religión? Pues qué religioso eres. A mí lo que Dios me habla y me dice, eso debo obedecer, punto. Lo que Dios me está enseñando, eso es lo que yo debo obedecer. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo quiero ir terminando. En nuestra casa, ¿qué permitimos? ¿Qué se puede y qué no se puede hacer? Muchos de los problemas a veces es que no podemos confrontar la familia. Ahora, yo voy avanzando. 5. Mas quiero recordarles que ya una vez lo habías sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolos de Egipto, después los destruyó. Así dice la Biblia. ¿Los destruyó, sí o no? Bueno, te voy a dar un ejemplo. Dice esto: entonces Jehová dijo a Moisés: yo he perdonado conforme a tu dicho este pueblo, mas tan ciertamente como vivo yo y vive mi gloria, todos los que vieron mi gloria y vieron mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra a la cual juré a sus padres. Ninguno de los que me han irritado la verán. Eso es lo que está diciendo en el libro de Judas. ¿Qué está diciendo? Que la iglesia, cuando se corrompe y no se puso un alto a este tipo de personas y dejó de alcanzar la gracia y se hizo todo un libertinaje, la iglesia se corrompe. Y por eso nos recuerda el pasaje del libro de Números. Así como ellos se murieron todos, de los que sacó, se murieron todos, ninguno entró a la tierra prometida. No vaya a ser que de los que estamos nos corrompamos y ninguno entre a la tierra prometida de Dios, porque puede llegar. Ahora dice acá: pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo otro espíritu diferente. Esta porción subráyela, grábesela. Números capítulo 14 versículo 24. Dice Dios: pero a Caleb mi siervo y a Josué hijo de Nun, a estos los voy a introducir en la tierra que fluye leche y miel, porque tienen otro espíritu diferente. Usted es un hijo de Dios y usted tiene un espíritu diferente. La gente que tiene un espíritu diferente se comporta de otra manera. La gente que tiene un espíritu diferente se conecta a lo que Dios tiene. La gente que tiene un espíritu diferente puede platicar, puede bromear sanamente, puede reír, puede jugar, puede hacer, ¿verdad?, muchas cosas en la libertad moral y espiritual que Dios le ha dado, pero tiene otro espíritu diferente. Y todos los demás, dice la Biblia, y Jehová le dijo a Moisés y a Aarón diciendo: ¿hasta cuándo oiré de esta multitud que murmura contra mí? Cuando el pueblo deja de alcanzar la gracia, empieza a murmurar. Y dice: por lo tanto, mis oídos ya no más los van a escuchar. Era lo que te decía. Dios como rey llama a su pueblo príncipe, pero si el príncipe se corrompe, Dios se cierra y ya no escucha. ¿No será por eso que a veces decimos: Dios, ¿por qué ya no me oyes? Pues te corrompiste. No me sale bien, no estoy produciendo. ¿Qué está pasando? Pues el Señor está poniendo una línea para que tú vuelvas en sí y veas en qué te corrompiste. Pero no me están saliendo las cosas bien en mi casa, con mis hijos, con mi esposo, en el trabajo, en el negocio. ¿En qué te has corrompido? Porque dice la Biblia: no voy a oír más a este pueblo, mis oídos estarán cerrados, por cuanto se han corrompido en la murmuración.
El pueblo sin gracia cae en murmuración, cae en queja, cae en estar juzgando, criticando. Y eso es algo tan desgastable, tan enfermizo, que las personas, que la iglesia se corrompe. Yo no quiero estar con alguien que esté corrompiendo y murmurando a alguien. Yo te había dicho que desde muy joven, desde muy adolescente, cuando un amigo se me acercaba para hablarme de alguien, mira que yo lo quitaba, me molestaba, me indignaba, sentía que la sangre me hervía y le decía, no, a mí no me hagas esto. A mí no me gusta que alguien se me venga y me hable de otros. Eso ya lo percibía mal. Pues es chisme. Una gente odiosa así. Y dice Dios, voy a cerrar mis oídos a esa gente. Entonces, está diciéndonos, quiero leerte lo último de este libro, de esta porción, para terminar. Porque somos hechuras suyas. A esto Dios te ha llamado. Te ha llamado a ser participante de Cristo. Por lo tanto, sé firme hasta el fin. Nuestra confianza desde el principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído la palabra, le provocaron? ¿Y no fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él? Él estuvo disgustado por 40 años. ¿No fueron todos ellos los que sus cuerpos cayeron postrados y muertos en el desierto? Esto dice el libro de Hebreos capítulo 3 versículo 16. Una vez más Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a decir, una iglesia, si permite que se corrompa, va a haber maldición. Por eso hay que cubrir nuestra iglesia, hay que cubrir a nuestros jóvenes, hay que orar, hay que estar dispuestos, hay que tener, si yo me acerco a una señorita, me voy a acercar a una señorita con pureza. Si tu mujer te acercas y estás hablando con un joven, va a haber una pureza, una transparencia. Los hombres, yo creo que hay muchos hombres inseguros y no permiten que su esposa ande volteando y ¿qué ves? ¿A quién vistes? Ya te vi. Eso es una enfermedad. Pobre mujer, tiene que estar, ya nada más le hace falta que le pongan el Talmud, como las mujeres esas, ¿verdad? En el Medio Oriente, que tienen que estar todas tapadas. Y hasta los ojos les ponen cuadritos, nada más para que puedan ver, ni los ojos pueden verles. Y usted está, y las mujeres muy posesivas o los hombres muy posesivos, muy inseguros, o una de dos, o es porque tú andas de rabo verde, o porque tú lo andas haciendo, y por eso tienes tal inseguridad. Pero la mujer y el hombre seguro sabe lo que tiene y sabe lo que ha dado a la relación. Y no tengo que ponerme ni celoso, ni inseguro, ni nada. ¿Me estoy dando a entender? Pero bueno, ese es otro tema. Aquí lo que nosotros necesitamos es de verdad entender esto. ¿A quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos desobedientes que se corrompieron? O sea, no inventes. Primero Dios los saca y les dice, les voy a prometer una tierra que fluye leche, miel, la bendición yo quiero para ustedes. Y después Dios dice, por cuanto no me obedecieron y se corrompieron y se quejan y murmuran, ahora juro por mí mismo que no les daré esa bendición y ese reposo. Ponte contra Dios. Ponte contra Dios.
Pero eso era en la ley. Cálmate, eso nos está diciendo en el libro de Judas, y nos lo está diciendo la palabra en Hebreos, y nos lo está diciendo la palabra en Mateo, y nos lo está diciendo Jesús, y nos lo está diciendo el Señor, y nos lo está diciendo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en el libro de Colosenses, cuando dice el apóstol Pablo: estas cosas se escribieron para ejemplo a nosotros. Entonces eso existe. Y si usted y yo estamos viviendo así, entonces se corta la bendición, se paraliza lo que fluye. Y dice Dios: ahí sigues 40 años maldiciendo, quejándote, empobrecido en el desierto, y ahí te vas a morir. No lo digo yo, lo dice la palabra. Juro que no entrarán en la tierra que fluye leche y miel. Juro que no entrarán a mi reposo. Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Temamos pues, no seamos que perezcamos como ellos no entraron a la promesa de Dios. Porque Dios tiene una bendición para hoy y un reposo para nosotros. Familia, tenemos que buscarlo con integridad. Algo que queremos que el Espíritu nos habló, le habló a mi esposa y me habló a mí en diferentes cosas, es que uno de los pecados más graves de la iglesia es que la iglesia está pensando nada más en sus cosas. La iglesia uno va por ir, los hijos vienen pues porque va el papá, pero eso es triste. La gente está pensando más en sus cosas. En sus cosas está al 100, en sus cosas invierte, en sus cosas mira y ve y hace y lo otro, pero en las cosas que es la fuente de esa bendición, en vida, en salud, en finanzas, en tu espíritu, en tu persona, en todo lo que te rodea, la descuidan. Por eso es que a Dios vamos a tomarlo con toda la seriedad. Y usted tiene que creerse la palabra que Dios ha dicho de usted para que esto empiece a funcionar. Amén. Y no encontrar una iglesia destruida, donde cada quien habla lo que quiere, donde hay enseñanzas que ya no hablan más de Jesús. Los púlpitos están dejando de hablar de su palabra sana, pura, tal como Dios le enseñó. Hacemos shows y cosas que nos gusta oír y cosas que hablan desde la psicología hasta el humanismo. El helenismo se ha introducido en las iglesias, el confort y la estabilidad. Eso Dios no lo añade. Pero Dios quiere que se predique su sana palabra. Amén.